Hola mi querido hermano, ¿cómo estás? Nuevamente nos volvemos a encontrar aquí en esta oportunidad a través de este medio para seguir compartiendo algunas reflexiones de la palabra de Dios y por supuesto continuando con los temas que estamos desarrollando en el culto de oración. Esta tarde te voy a contar un poco acerca de lo que Pablo habla sobre el anticristo. Vamos a seguir con Segunda de Tesalonicenses, un capítulo que ya dijimos que es fundamental dentro de todos los libros del Nuevo Testamento que tienen relación con la profecía. Y vamos a ir directamente a ver lo que Pablo nos habla acerca del anticristo. Mira, vamos a la primera de las diapositivas. Anticristo como una parodia de Cristo. Si abrimos nuestras Biblias allí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, nos vamos a encontrar que Pablo nos habla sobre este tema muy específicamente. Pablo describe la apostasía del venidero hombre de iniquidad como una que niega tanto la verdadera adoración cristiana como toda la adoración pagana. Pablo nos está hablando del anticristo como una persona, una identidad, una institución que va a negar la fuerza de Dios, como tal. Seguimos, continuamos. Este anticristo se exaltará hasta el punto del autoendiosamiento dentro del templo de Dios, y eso lo dice Pablo en el versículo 4, clarísimo. Te aconsejo que lo leas. Tal vez nosotros por el tiempo no podemos hacerlo, pero te aconsejo que lo leas. Ojalá me estés siguiendo con la Biblia abierta. Se sentará en el templo de Dios, dice Pablo, haciéndose pasar por Dios, y esto también está en el versículo 4. Vamos a continuar con el desarrollo que Pablo tiene sobre las ideas que él da sobre el anticristo. Pablo adopta esta caracterización específica de la adoración religiosa del anticristo, del antimesías predicho por Daniel. Nosotros tenemos esto escrito en Daniel 7:25, como ya lo habíamos dicho antes, en Daniel 8:11 al 13, en Daniel 11:31 y Daniel 12:11. Si me estás siguiendo en el relato, vamos a continuar con la siguiente de las diapositivas, porque ahí te voy a presentar el anticristo en Daniel. ¿Qué dice Daniel sobre el anticristo? Lo hemos estudiado, pero lo vamos a repasar. Te invito a que busques Daniel 7:25. Mira, el anticristo de Daniel, el cuerno pequeño o rey que se ensoberbece, invade la tierra, Daniel 7:25. Se mete por la fuerza en el santuario de Dios y del Mesías. Profana el culto religioso divino del santuario, cambia la ley y los tiempos sagrados, producirá una adoración falsa desconocida por el pueblo de Dios. Estos son los rasgos que nosotros encontramos en Daniel 7:25 o en algunos otros pasajes durante todo el capítulo 7 de Daniel sobre el cuerno pequeño o el anticristo. Vamos a ver ahora que Pablo toma estas características tomadas obviamente de Daniel y las coloca ahora en la discusión para demostrarle a los tesalonicenses que faltaba algo todavía para el tiempo del fin, para la segunda venida de Cristo, la aparición del anticristo con todas estas características. Acompáñame a la siguiente diapositiva. Pablo moldea intencionalmente al anticristo con la imagen de un falso Cristo. Para Pablo el anticristo vendrá como un rival del Mesías, cuya venida es una parodia de la venida de Cristo. Para Pablo la aparición de este anticristo es una caricatura satánica de Cristo. Ustedes ven que claramente que Pablo va tomando las características de Daniel 7:25 o las que aparecen en Daniel 7 y las pone ahora sobre la mesa de discusión con los tesalonicenses. Mirá la siguiente diapositiva. Es interesante que Ireneo, un padre de la fe, había declarado que el anticristo de 2 de Tesalonicenses capítulo 2 sería un apóstata religioso que descarriaría a los que adoren como si fuera Cristo. O sea,
Para Ireneo, el anticristo que mencionaba Pablo era un poder religioso que iba a tratar de engañar a quienes adoraban a Cristo. Muy claro, ¿no? Seguimos. Es muy significativa la descripción que Pablo hace de que el inicuo vendrá por obra de Satanás, quien iba a engañar, iba a tomar el poder del anticristo a través de toda clase de milagros, señales, prodigios, engaños, etcétera, etcétera. Es obvio que el anticristo intentará imitar el ministerio de Cristo. Mateo 24, 24. Seguimos. El libro de Apocalipsis describe más plenamente la manera como Satanás dará energía al anticristo. Todo esto nos está llevando a la conclusión de que Pablo tenía muy claro lo que significaba Daniel, sobre todo el capítulo 7, y él lo está poniendo ahora, como ya dijimos, sobre la mesa de discusión. Miren, el misterio de la iniquidad, ¿qué significa para Pablo? Vamos a tratar de desarrollar este tema a continuación. Con el misterio de iniquidad, Pablo se refiere a la actividad satánica del mal. Pablo reconoce que esta fuerza malvada estaba operando de forma secreta. El poder político reinante en los tiempos de Pablo impidió que se llevara a cabo este plan anticristiano, pero cuando el poder político fue quitado, las fuerzas de la apostasía surgieron inmediatamente y llegaron a ser conocidas públicamente durante la Edad Media. Ese poder político al que nos estamos refiriendo era Roma. Roma como poder político no le estaba dando todavía la cabida a lo que iba a venir después de que cayera Roma como tal. Y ese poder político, cuando muere, nace otro poder político en su lugar, pero ahora con características religiosas. Y ese poder político es, desde la perspectiva de Pablo, el anticristo. Mira, seguime en el desarrollo. El poder político que dominaba la época de Pablo era el Imperio Romano. Al caer este imperio, el obispo de Roma toma el poder total de la Iglesia. La Iglesia en la Edad Media pasa por el momento más oscuro de la apostasía conocido en la historia cristiana. Todos nosotros sabemos lo que pasó en la Edad Media. Allí cuando cae Roma como poder político y nace un poder religioso, político, va tomando lentamente toda la fuerza para llegar a convertirse en el anticristo. Continuamos. En la perspectiva profética de Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, indica que el fin del tiempo traerá consigo cada vez más señales sobrenaturales, las que apoyarán al hombre de la iniquidad. Esto será un engaño casi irresistible para el hombre. Satanás imitará a Cristo y su venida. En 2 de Corintios 11 y 14, Pablo dice que Satanás se disfrazará de ángel de luz. Pablo recalca que el rechazo universal de la verdad del Evangelio preparará a la humanidad para el último engaño y rebelión. ¿Saben, mis queridos hermanos? He escuchado mucho en estos días, y debe ser por el miedo de lo que estamos viviendo con esta pandemia, y no es para menos. Muchos de nosotros estamos sufriendo, estamos pasando miedo. Y muchos de nosotros incluso estamos pensando que ya estamos viviendo los tiempos finales de esta historia. Hace poco recibí un mensaje de un exalumno de la universidad, hoy un profesional, y me decía, palabras textuales: en mis 32 años de vida nunca sentí que la venida del Señor estuviera tan cerca. Tiene razón. Yo también siento que la venida del Señor está cerca, pero todavía faltan algunas cosas por cumplirse. Cuando el Señor dijo en Mateo 24 que habrá hambre, pestes, dijo también, este es principio de dolores. Nosotros necesitamos entender que estamos viviendo en el tiempo del fin, que todas estas cosas que están viniendo sobre nosotros es para despertarnos, pero todavía faltan algunas cosas que cumplirse. Y lo que falta es la falsificación que el enemigo hará de la segunda venida de Cristo. Y yo no tengo ninguna duda que el mundo se está preparando para eso. No te dejes engañar por el enemigo.
No te dejes engañar por falsas predicaciones. Cristo está pronto a volver, pero también faltan cumplirse algunas cosas. Y esas cosas que se faltan cumplir se van a cumplir, pero que no te agarren descuidado, que te agarren fuerte, porque el Señor nos está llamando en este momento para decirnos que Él está pronto a venir. Pablo intentó decirle a los tesalonicenses, no pongan fecha de la venida. La venida se va a dar, pero todavía faltan cosas para cumplirse. Y él mencionó al anticristo. Y eso nos sirve a nosotros hoy también. ¿Saben, mis hermanos? Dios nos está llamando para prepararnos. Yo te invito para que prepares tu vida también hoy. Hacé como hacemos siempre. Busca a alguien con quien orar y si estás solo, arrodíllate. Arrodíllate cuando termine este video y pedirle a Dios por la consagración de tu vida. Falta poco, pero Cristo viene. Y el mal también. Pero el Señor es mucho más fuerte y más poderoso. Que Dios te ayude, mi querido hermano.